Un apretón de manos o un abrazo desde aquí para todos y para los que ven por video, pues extensivo a ellos también. Tomen asiento. Les cuento que después que conocí el Evangelio, mi deseo era formar un hogar, pero tenía dos obstáculos: conseguir la novia que se quisiera casar conmigo y el dinero. Era más fácil lo de la novia que conseguir un trabajo y ahorrar el dinero para casarse. Cuando ya tuve la novia que se quería casar, comencé a ahorrar. Y bueno, antes de eso hubo una oportunidad de casarnos, pero el suegro dijo que no, que esperáramos. Después, entonces, para el segundo intento, comencé a ahorrar y cuando ya estaba casi listo, la novia dijo que no, que definitivamente no. Pero seguimos la relación como por 3 meses y yo insistía en que nos casáramos y ella estaba convencida de que no. Y una noche tuve un sueño. En ese sueño se apareció mi papá, así como por 5 segundos o menos, y me dice: hijo, eso se resuelve en 2 boliones. 2 boliones era un dicho que él acostumbraba o usaba mucho cuando había una situación que se estancaba. Él lo resolvía en 2 boliones. Y lo que él me quiso decir es que cuando esa situación con la novia se estancó y no iba para ninguna parte, pues que dejara eso y buscara otra posibilidad. Y entonces yo me desperté y dije: qué tonto he sido. Y al otro día, por última vez le pregunté, dijo que no, y ahí se acabó la relación. Pero pasaron unos días y me llega una cartica de la biblioteca del seminario, diciéndome que yo tenía unos libros que devolver, que ya tenían como 2 meses, y fui yo a buscar los libros en mi mesa de estudio y no estaban. Y yo: ¿dónde están esos libros? Cuando al fin me acuerdo que estaban en casa de la novia. Entonces fui para allá y cuando llegué, pues que entre, que sígale. Y dije: no, aquí nomás, yo vengo por los libros. Trajo los libros y cuando ya me estaba yendo me llamó y me dice: casémonos. Pusimos fecha. Y un mes antes, el Día de la Madre, venía yo con mi dinero para la boda y me atracan. Me quitaron todo el dinero, quedé con 35 centavos. Llegué con el cuento a Cali, al seminario. De todas maneras nos casamos porque los amigos y familiares de Gloria y ayudaron del uno de una manera y el otro de otra, y nos casamos. Y comenzamos un periodo tan difícil que al cabo de 2 años yo estaba decidido a tirar la toalla, no más. Pero Gloria dice que se fue a un cuarto y se arrodilló y oró. Y pasadas unas semanas yo noté un cambio, que ya la cosa se estaba relajando, que era más llevadera la vida. Y más adelante, después de unos meses, ella me explicó que ella había estado de rodillas y seguramente que el Señor la transformó y comenzó también a lidiar conmigo. Yo me imaginaba que el matrimonio era fácil, que simplemente uno, si mi novia es cristiana y se quiere casar conmigo, ya, simple. En mi mente es simple, pero en la realidad las cosas son muy complejas. Por lo menos para nosotros fue o para mí, formar una familia fue muy enredado. Y por eso yo ni oraba por mi matrimonio, porque lo tenía aquí como una ecuación fácil: 2 más 2, 4. Pero no es así. No resulta tan difícil para todos.
Hay un personaje en el Antiguo Testamento que le salió fácil casarse. Isaac. Mire, ese no hizo nada para casarse. Abraham le dice a su siervo, vete a Harán, visita a mi familia y busca una joven que se quiera casar con mi hijo y que esté dispuesta a vivir en Canaán. Él fue, la trajo y ya. Eso fue todo lo que hizo. Nada hizo Isaac. Pero a mí me tocó muy difícil. Muy difícil. Y una cosa que me sorprende es que en el capítulo 24 de Génesis se narra la historia del matrimonio de Isaac. Y es algo que se puede contar con un versículo o dos versículos, un versículo largo. Eliezer fue a buscar esposa para Isaac y cuando encontró una joven dispuesta, la trajo y se casaron. Pero ¿sabe una cosa? Génesis 24 es un capítulo larguísimo. Tiene 67 versículos para decirnos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo encuentro que el apóstol Pablo dice que las escrituras se escribieron a ellos para nosotros. Por ejemplo, la carta de Romanos se escribió a los romanos. ¿Hay algún romano aquí? Esa carta no se escribió a usted. La de Corintios a los corintios. Yo no veo ningún corinto. El libro de Génesis se escribió para los israelitas que salieron de la esclavitud. ¿Alguno de aquí salió de Egipto de la esclavitud? No. Se escribió a ellos. Pero él agrega, para los que hemos alcanzado los últimos tiempos, para nuestra consolación y nuestra enseñanza. Entonces, las escrituras fueron escritas a ellos, para nosotros, para nuestra consolación y nuestra enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué 67 versículos para narrar el matrimonio de Isaac? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Cuál es la enseñanza aquí para el matrimonio? Y bueno, ya hemos predicado de ese capítulo varios mensajes y ya lo vamos a terminar hoy, el capítulo 24. Pero ese capítulo nos ofrece 3 cosas que uno necesita para comenzar bien una familia. Y la primera cosa es que uno necesita involucrar a Dios. Y eso fue algo que yo no hice, ¿no? Yo realmente estaba en el seminario, pero para mí la ecuación era la novia que sea cristiana y ya. Y no es así. Uno tiene que involucrar a Dios en todos los asuntos de su vida. Vamos al capítulo 24, el versículo 7. Aquí está conversando Abraham con su siervo Eliezer y lo tiene bajo juramento. Y le dice, quiero que me jures que no vas a permitir que mi hijo Isaac se case con una cananea, sino que irás a Aram y traerás a alguien de mi clan, de mi familia. Y entonces él le dice Eliezer, el siervo, le dice, ¿y si esa joven no quiere venir, llevo a Isaac para allá? Abraham le dice, ni riesgos, no vas a hacer eso. Si la joven no quiere venir, tú estás libre de ese juramento. Y entonces, pero le dice esto, le agrega, dice, Jehová, ya Abraham está involucrando a Dios en el matrimonio de Isaac. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hará Jehová? Enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, Abraham involucró a Dios en eso. Padres necesitan orar por el matrimonio de sus hijos y de sus hijas. Pero Isaac también involucró a Dios. ¿Y cómo fue lo de Isaac? Isaac es un personaje en la Biblia muy pasivo, no hace nada. Yo creo que Abraham tuvo que haber hablado con Isaac y decirle, hijo,
el plan es este. Voy a mandar a traer una joven de nuestra familia que quiera casarse contigo. Una prima, prima hermana, prima segunda. Y le comunicó, porque no podía hacer eso sin contarle a Isaac el plan. Y a este Isaac estuvo de acuerdo. ¿Por qué estuvo de acuerdo? Yo me trato de meter en la mente de Isaac y esto es lo que deduzco. Quizás Isaac pensó, bueno, cuando yo era más joven, Dios le pidió a mi papá que me sacrificara y me ofreciera en sacrificio. Y a mí me tocó cargar la leña sin saber que yo era el cordero para el sacrificio. Y cuando le pregunté a mi papá, ¿dónde está? Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y yo recuerdo que mi papá me dijo, Dios proveerá. Y cuando ya me iba a sacrificar, Dios lo impidió. Detente, Abraham. Y había un carnero enredados los cuernos entre unas zarzas y unas ramas, y ese me sustituyó en el altar. Entonces, si cuando me iban a sacrificar, Dios proveyó un carnero, ¿ya? Y mi padre estaba confiando que Dios proveería, ¿por qué no me va a proveer una esposa? Esa es la manera como pienso yo que Isaac resolvió ese asunto y estuvo de acuerdo. Y así sucedió. Pero mientras tanto, Eliezer, el siervo de Abraham, va a un viaje de más de 800 kilómetros hasta Aram y llega a la ciudad y entonces hace arrollar los camellos ahí junto al pozo y hace una oración. O sea que Abraham involucra a Dios. Isaac involucra a Dios y el siervo hace una oración también. Y en esa oración, a ver qué dice. Y dijo, ya los camellos están ahí arrodillados, y dijo, oh Jehová, ya está involucrando al Señor ahí otra vez. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea que los tres. ¿Por qué el siervo ora de esa manera? Porque él llevaba más de 60 años bajo el servicio de Abraham, era su mayordomo, y había aprendido que Abraham era un hombre de oración. Y entonces él hace lo mismo, involucra a Dios en ese proyecto. Entonces es muy importante involucrar a Dios en una cosa tan grande como es el juntarse con otra persona para el resto de la vida, hasta que la muerte los separe. Eso no es cualquier cosa. Entonces necesitamos involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Quizás usted diga, bueno, yo ya me casé. No importa, nunca es tarde para involucrar a Dios. Y que tal vez usted puede comenzar diciéndole, tal vez fue lo que Gloria hizo, no sé, a decirle, Señor, mira el desorden que he hecho, la regué, mira el caos en que estoy, por favor, ayúdame. Entonces se puede involucrar a Dios desde antes, o si ya metió la pata, pues también. Dios es un Dios misericordioso y bondadoso. Entonces, importante involucrar a Dios. Estuve mirando ese capítulo 24, así detenidamente, y buscando la palabra Jehová, a ver cuántas veces aparece ahí. Y aparece 17 veces. Si conté bien, la tarea suya es, vamos a ver si hay 17, hay menos o hay más. Probablemente haya una o dos más, pero le invito a que lea todo el capítulo y cuente. 17 veces conté yo la palabra Jehová en el capítulo que se refiere al matrimonio de Isaac. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo que no podemos sacar a Dios de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Cuando Dios no está ahí,
Entonces nosotros ponemos otra cosa. ¿Y sabe qué es lo otro que ponemos? Nuestro yo, nuestro ego. Y entonces el yo de campo con el yo de gloria. Ya. Pero cuando Dios está en su lugar, las cosas son distintas. ¿Sí me está entendiendo? En segundo lugar, lo que necesitamos para comenzar una familia es salir de casa en armonía. Salir de la casa paterna en armonía. Vamos al versículo 57 y 59. Y ellos respondieron entonces, a ver, déjenme poner esto en contexto. Ya saben la historia que Eliezer llegó allí y su oración era que Dios le diera un buen encuentro, y más luego en la oración pidió que la joven a la cual él le pidiera de beber, le diera de beber, pero que después le dijera: y también sacaré agua o daré de beber a tus camellos. Y cuando terminó la oración, vio venir a Rebeca, y sucedió tal como él había orado. Bueno, aquí tenemos a Eliezer en casa de Rebeca, con Labán, el hermano de Rebeca, con la mamá. El papá también estuvo por ahí, parece que llegó un poco más tarde. Y Eliezer presenta la proposición de matrimonio. Y ya todo está en orden. Entonces ellos dicen: bueno, si esto es de Dios, si esto es de Jehová, si Dios está involucrado en esto, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Y entonces cenan, y al otro día Eliezer dice: bueno, yo me voy, vámonos. Y ellos le dicen: un momento, despacio, frénele. Nosotros queremos que la muchacha se quede por lo menos 10 días con nosotros, porque no la vamos a volver a ver. Y él dice: no, son más de 800 kilómetros de viaje hacia el sur, y ya Dios bendijo mi misión, ya Dios me ayudó, yo estoy ansioso de ir y rendirle cuentas a mi amo Abraham. No me detengan. Entonces, viene el versículo 57. Dice: ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Lista la muchacha, valiente, ¿no? Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a los hombres que lo acompañaban. Lo primero que tenemos que notar aquí es que le dieron a Rebeca la opción de decir sí y no, o no. Si ella decía no, pues al criado de Abraham le tocaba ir y buscar a otra persona entre el clan o familia de Abraham que vivía en esa ciudad. Pero Rebeca dijo que sí, que estaba dispuesta a ir y casarse con Isaac, a quien todavía no conocía físicamente hablando. Entonces le dieron la opción de decir sí o decir no. Pero hay una cosa, mire el versículo 60, muy interesante. A ver. Y entonces bendijeron a Rebeca. Eso es muy importante. Y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Le faltó la S ahí. La bendijeron. Le dieron la opción sí o no. Cuando dijo sí, la bendijeron. El libro de Génesis tiene un versículo que es clave para la familia. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ¿cómo deja uno la familia? Es muy importante. Porque hay hijas que salen de su casa en rebeldía. Y hay hijos que salen de su casa en
Rebeldía. ¿Cómo salió Rebeca? Con la bendición de sus padres o de los mayores de su casa, los que están a cargo de ella. Una bendición y los mejores deseos. Entonces, jovencita, mucho cuidado cómo sale de la casa. Porque cuando uno sale de la casa en rebeldía y forma una familia, un hogar o un matrimonio, el fundamento que está poniendo es rebeldía. Y no es buen fundamento para una familia o para un matrimonio la rebeldía. Pues, espíritu de rebeldía en el matrimonio y en la familia. Eso es difícil. Entonces sales en armonía y entras en armonía. Así que la jovencita que se sale por la ventana a las 2 de la mañana, eso le puede salir costosísimo. O el que se mete por la ventana a esa hora. Eso, se ríen de eso, ¿no? Pero eso es una cosa seria, ¿no? Es una violación de un hogar, de una familia. Eso es rebeldía. Eso es saltarse las reglas, saltarse todo. Entonces, salga de su casa en armonía. Si sale en rebeldía, se va con un problema emocional y pone un fundamento muy malo. Así que lo mejor que puede hacer es regresar a casa y arreglar ese problema. En alguna manera, tiene que reconciliarse con sus padres. Si no, va a tener un problema emocional pendiente que le va a perseguir por el resto de su vida. La idea es esta, hermanos. Una generación, cuando morimos, cerramos nuestras alas en amor. Así debe ser. Pero cuando los hijos salen de la casa, abren sus alas. Y deben abrirlas en amor y en armonía y en bendición. Porque si abres tus alas en rebeldía, las tendrás que cerrar en rebeldía. Eso es muy importante, cómo uno sale de casa. Bueno, vamos a ver qué más pasa aquí. Vamos al versículo 62 para seguir este relato, porque ese capítulo de 24, ir versículo por versículo no lo termina uno. Entonces, pero el verso 62 dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. O Negev. A ver, ¿qué ha pasado antes? Bueno, Rebeca viene con el criado de Abraham y los 10 camellos, y pasan toda Palestina, toda la tierra de Canaán, y entran al Negev. Y entonces, y a ese momento que ella va por el Negev, ve a Isaac y le pregunta a Eliezer, ¿quién es ese hombre? Y Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Ese versículo dice mucho de Isaac. Nos está diciendo que Isaac no vivía con Abraham, que ya era un hombre independiente. Abraham, la última vez que lo vimos, ¿sabe dónde estaba? En Hebrón, donde había comprado una propiedad que tenía una cueva y ahí enterraron a Sara. Ahí estaba Abraham y era viudo. Yo imagino que cuando envió a Eliezer a buscar la esposa de Isaac, le dijo, bueno, ya tienes que vértelas tú solo, ¿no? Y entonces se separan. Y Abraham vive ahí déjeme darle un mapa mental. Si usted va a la Tierra Santa y viaja del norte hacia el sur, la última ciudad que usted va a ver es Beersheba, que significa séptimo pozo. Y despuesito de Beersheba, y a pocos kilómetros, comienza el desierto de Negev y cambia el panorama. Ya no hay nada verde, sino que es como piedras y polvo y arena y rocas y hay unas negras. Es un panorama bonito, pero estéril, desierto. Y ya la última ciudad de Israel que encuentras es Iliad,
Entonces el desierto del Negev está entre Beersheba e Gilead. Y Abraham vivía en Hebrón, más al norte. Entonces venimos a Beersheba y tomamos el Negev. Y allá llegando casi a Egipto está el pozo del viviente que me ve. ¿Quién le puso ese nombre a ese pozo? Agar. ¿Cuándo? Cuando huyó de la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque Sara la estaba maltratando. ¿Por qué la maltrataba? Porque estaba embarazada. ¿Y por qué estaba embarazada? ¿O de quién? De Abraham. ¿Y por qué Abraham la embarazó? Porque Sara tuvo la idea, ¿no? De que la embarazara para tener un hijo. Y entonces cuando ya estaba embarazada, mi esposa dice, se sopló, ¿no? Se creía la dueña de la casa. Y entonces Sara comenzó a tratarla mal, tan mal, y la hostigó tanto que no salió de ahí en bendición, salió en rebeldía. Se fue, huyó hacia Egipto porque ella era egipcia. Cuando llegó a ese pozo, se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es la primera vez que aparece el ángel de Jehová en la Biblia. O sea que a ella le apareció Cristo. Y le dice, bueno, no me acuerdo la pregunta, que es, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Bueno, finalmente Agar, después de esa experiencia con Cristo, le pone a ese pozo el nombre de El Roi, el viviente que me ve. Y entonces ahora Isaac, que en ese tiempo no había nacido todavía, pero ahora ya es adulto, entonces sale a meditar al campo y viene del pozo del viviente que me ve. Eso es una buena conexión, ¿no? Dios estaba supervisando todo eso. Y entonces mira y ve que vienen unos camellos, ¿no? Y allá viene Rebeca y Rebeca dice, ¿quién es ese hombre? Bueno, ahí tienen su encuentro. Bien, entonces tenemos dos cosas necesarias para formar una familia. Involucrar a Dios y salir de la casa en armonía, en paz. Si tienes eso pendiente, arréglalo. Y número 3, necesito aprender a amar primero. Para formar un buen matrimonio, una buena familia, necesito aprender a amar. Si ya se casó y no sabe amar, necesita aprender. ¿Y cómo aprendió uno a amar? A los golpes. A ver, versículo 67. Ya se encuentran y entonces, ¿qué dice? Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Me imagino que la tienda de Sara era algo lujoso porque Abraham era un hombre riquísimo. Y tal vez cuando ya se separó de Abraham, pues se quedó con esa tienda, ¿no? Y entonces la trajo a la casa de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y la amó. Cuando leemos este versículo 67 con los ojos salvadoreños, mexicanos, ¿qué más hay aquí? Guatemaltecos, todos esos ojos colombianos, sí. Con los ojos americanos también, después de haber visto muchas películas, ¿no? Y haber visto muchos casos. Entonces lo que uno lee es que se fueron a la cama, ¿no? Ella llegó y se fueron a la cama. Y toma eso como que, mire, ¿no? Fácil, llegaron y tas. Pero espere un momento. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Hubo pastel? ¿Fotos? ¿Hubo vals? ¿Invitados? Por ninguna parte. Pues eso es lo que nosotros creemos que es el matrimonio. El matrimonio no es eso. Esas son las cosas de la cultura. Pero nada que ver.
Pero ¿qué hubo antes de este encuentro? Porque en el matrimonio el sexo es parte del matrimonio. El sexo o el acto matrimonial consuma el matrimonio. Si ustedes se casan y firman y tienen las argollas y tienen todo eso, pero no hay acto matrimonial, no hay matrimonio. Se puede disolver. Entonces, si hubo sexo, claro, porque ese matrimonio tiene que consumarse. Pero ¿qué hubo antes del sexo en ellos? ¿Sabe qué hubo? Oración. Involucraron a Dios. ¿O no? Ya, hubo oración. Hubo una proposición. El sirviente de Abraham presentó la proposición claramente. Hubo aceptación de parte de la familia de Rebeca y de ella. ¿Ya? Hubo bendición a la salida de Rebeca. ¿Ya? ¿Sí ve todo lo que pasó? Y entregó una dote. En esa cultura, cuando uno se iba a casar, el novio le daba una dote a la familia. Entonces también hubo eso. Y luego viajaron 800 o más kilómetros y se encuentran y viene la consumación de todo ese proceso. Entonces es un matrimonio, legalmente hablando. Fue un matrimonio por poder. Isaac no estaba ya en Harán haciendo la proposición, eso le tocó al sirviente. ¿Ustedes han oído hablar del matrimonio por poder? ¿O no? Pues eso ocurre hoy en día. Por ejemplo, si usted tiene un novio o una novia en Chile y se quiere casar con ella, se pueden casar por poder. Y luego ella o él vienen y consuman el matrimonio acá. Eso más o menos fue lo que pasó con Rebeca y con Isaac. Pero estamos hablando de que uno necesita aprender a amar primero, porque aquí dice que la tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y ese es el versículo que nos trae la idea de la cuestión sexual. Pero fíjense que yo me fui a consultar esa palabra amó en el texto hebreo, la palabra. Y encontré que la palabra que usa ahí es, a ver dónde la tengo, es la palabra ahava, con el acento en la A. A de amar, H, A de amar, B pequeña, A y tilde o acento en la A, ahava. Y esa palabra ahí dice el diccionario, no es más que un sentimiento y que una emoción. Pero lo más interesante es que esa misma palabra aparece en Deuteronomio 6:5 cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu alma. La misma palabra. Entonces, si esa palabra querrá decir entonces que uno ama a Dios eróticamente, sexualmente. No. Entonces, ¿qué era el amor de Isaac a Rebeca? No, él la amaba eróticamente, seguro, porque era una mujer hermosa. Pero cuando dice que la amó, está hablando de otro amor. Muy parecido al amor ágape que aparece en el Nuevo Testamento. Y el amor ágape no es un amor que nace en las emociones o en los sentimientos, sino que nace en la voluntad. Y que el apóstol Pablo describe muy bien en el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Se acuerdan? Que dice que si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, que si reparto todos mis bienes y no tengo amor, que si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, todo eso. Pero luego lo describe así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora vamos al texto
y leamos de nuevo. Y fíjese que la palabra la amó en el hebreo es ahaba. Y tenga eso en mente. ¿Y qué dice? Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Hágame el cambio aquí, por favor. ¿Ya? Entonces, por eso digo, es necesario para formar un matrimonio de éxito y una familia de éxito, amar, aprender a amar. Porque si tú entras al matrimonio con esa idea de que yo nada más tolero 3 veces, ¿ya? Si me falla una, se la apunto. Si me falla 2, se la apunto. Y a la tercera, ya. Mire, ese matrimonio va a ser un infierno y un día su esposa se le va a ir o su esposo se le va a ir o la va a dejar. Porque no es así. Entonces, hay que aprender a amar. Y el modelo para amar es Cristo. La Biblia nos presenta a Dios como el esposo de la nación israelita. Una esposa, la nación israelita es la esposa de Jehová. ¿Y qué esposa? Dios tuvo que amarla con un amor sacrificial. Y el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el novio de la iglesia. Y la iglesia, la semana pasada tuvimos un predicador aquí que se fue admirado de un taller de discipulado que tuvimos el sábado aquí para pastores. Y hubo un grupo de hermanos que me ayudó con eso. Y vieron que sirvieron con armonía, que cada uno hacía lo que le correspondía, que eran muy atentos. Y vieron el culto, estaba más lleno que hoy. Y se fueron impresionadísimos. Pero porque vino una sola vez, ¿no? Porque vino una sola vez. Si sigue viniendo y se hace amigo de algunos y le comienzan a contar cosas, esta novia de Cristo es una novia fregadita, ¿no? Pero Cristo la ama, la ama. Y mucho cuidado con meterse con la novia de Cristo. No le va a gustar. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor lo derribó de su cabalgadura? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A la novia de Cristo, ¿no? Y le dice, dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, o lo que dice Efesios 5:25 acerca del amor de Cristo por su novia. Dice, maridos, siempre comienzan con nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cuando dice iglesia, muchos de ustedes cuando vienen a este edificio dicen que vienen para la iglesia. Entonces, de acuerdo a eso, así como Cristo amó el templo o el santuario, ¿a quién amó? A nosotros, al grupo, a todos los cristianos, a la iglesia universal, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Comparación de la palabra de Dios con el agua. El agua nos purifica exteriormente y la palabra de Dios nos purifica interiormente. Cuando la entendemos y cambiamos la mentira que hemos creído por la verdad de Cristo, entonces se cumplen las palabras de Cristo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso tenemos por ahí el discipulado que se llama libertad en Cristo. Bien, entonces, ¿ya terminé de leer ese pasaje o no? Bien,
para purificarla por medio del agua, por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, lo que es verdad del grupo, de la iglesia, también es verdad en el individuo. Usted puede leer este pasaje y decir: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo me amó a mí, porque usted es la iglesia. ¿O no es? Somos la iglesia, ¿no? Pónganse de pies, vamos a orar. Señor, tanto Abraham como su siervo y como Isaac en su momento entendieron tu voluntad y por fe la siguieron. Pero nosotros encontramos a veces situaciones muy difíciles en las que nos confundimos y no entendemos cuál es tu voluntad. Y también hay situaciones en que, sabiendo lo que es tu voluntad y lo que tenemos que hacer, nos cuesta tanto trabajo ponerla en práctica. Por eso, Señor, pedimos que nuestro deseo sea no solo conocer tu voluntad, sino conocerte a ti más y más, y también practicarla. Instrúyenos en tus caminos y guíanos a hacer tu voluntad y a serte fieles. Mientras usted sigue orando, tengo una pequeña palabra para aquellas personas que aún no han decidido qué van a hacer con Cristo, pero ya saben quién es y qué hizo. Entonces, si está listo, si es su deseo, en este mismo momento le pido que repita ahí en su mente estas palabras: Señor Jesucristo, creo que tú eres Dios. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Te ofreciste como la ofrenda por mis pecados. Y te doy gracias. Creo que resucitaste de entre los muertos y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, pon orden en mi vida interior y transfórmame. Amén. Gracias. Tomen asiento.